Bienvenidos a todos a este nuevo podcast que, como ya saben anteriormente, mi nombre es Cheryl, mi compañera Jerry y mi compañero Jaime. Nuestro tema a tratar, como saben, principalmente nos centramos en Semana Santa. Esto conlleva a que hablemos mucho sobre la religión. Por eso, el día de hoy nos vamos a centrar en temas que son más que todo como artísticos, que también sus representaciones en el cine, o sea, qué películas, qué novelas han surgido en los últimos años y que tienen su influencia en la sociedad. También pinturas famosas que fueron hechas hace siglos, pero que al día de hoy siguen impactando mucho. También lugares turísticos, o sea, queríamos hablar más que todo, o sea, ese impacto que ha tenido la Semana Santa, la religión, el catolicismo, en la sociedad, en las culturas, en el arte, en la historia. Por eso también trataremos sobre también recordar esos pintores o mencionarlos que han impactado mucho y que son muy reconocidos principalmente por estas pinturas que crearon con este simbolismo en la religión, en la Semana Santa. Por eso les quiero contar a mi compañera Sara, ¿qué me puedes hablar tú de alguna escultura, alguna representación que tenga el catolicismo en algún país, alguna ciudad? Pues en sí, a nivel local, toda iglesia que tú vayas siempre vas a encontrar una figura o un arte de algo religioso, de Dios o así. Ejemplo, aquí en Ocaña, aquí varias. Una de las que está donde la institución de policía, la que está por ahí en el nuevo parquecito que hicieron al frente. Ahí vas encontrando, está arribita y hay una estatua de la Virgen. O vas entrando y en los vidrios, ¿vos sabés cómo se llama? Jerry, ¿usted sabe cómo se llama eso? En los vidrios que están figuras religiosas como María y todo eso, y los vidrios son de colores. Son como estatuas simbólicas que las hacen para que los peatones como nosotros, los humanos o los civiles, pasen alrededor de la estación de policía para observarla. Otro significado que puede tener es que los policías las colocaron ahí es para que los protejan. También a nivel ya así de cultura, cuando paseos, también aquí estaría el agua de la Virgen, hay una estatua de un árbol donde se encuentra el árbol, y también así a nivel de un país sería la de Cristo Redentor, que es una de las 7 maravillas del mundo. Uno de esos dicen que tiene un significado religioso. ¿Cuál sería, Harold? Para mí el significado religioso de eso sería la muerte de Jesucristo, ya que está en la misma pose que Jesús murió, está con los brazos extendidos como si estuviera muerto. Y también tipo como que está así, entonces uno podría creer que es como tipo como abrazando la humanidad, como protegiéndola. Según yo, o sea, yo miro esa estatua y mi primera impresión sería esa, como que Dios nos observa desde de lo alto con sus brazos extendidos. Tipo porque esto representa como el perdón que Jesús No quiere ofrecer. le tiene a la humanidad. También estos sitios, como dijo mi compañero, por eso les dije anteriormente, estas esculturas, estas representaciones tienen mucho impacto a nivel turístico, por ejemplo. Como dijo mi compañero, con el agua de la Virgen. Que en los anteriores dos podcasts ya lo hemos mencionado como mucho, pero es que esto es un sitio muy importante que representa el turismo, la cultura religiosa que tiene nuestro municipio, Ocaña. En el podcast anterior le mostramos una historia donde muestra su significado de su origen y todo. A sentir esa comunión con Dios, más que todo es muy bonito visitarla, más que todo en la Semana Santa, porque esta es la semana donde se ve mucho, las misas son muy bonitas, las representaciones y todo esto, por eso es muy visitada. Pero tráiganse agua porque el agua de la Virgen queda como en una montaña y son escaleras. Se lo estamos advirtiendo desde ya. Por eso les dije, porque o sea, esta tiene un significado que unos campesinos subieron o sea, tipo una loma, ¿sí? Y cortaron un árbol y encontraron una personificación, un símbolo que les recordaba a la Virgen de Tocoroma. En el agua de la Virgen, si algún día lo visitan, hay una sección, o sea, un salón dedicado donde hay bastantes cuadros principalmente. Hay una secuencia de cuadros muy bonitos, pintados, donde se muestra o sea, ese recorrido o la historia en sí que hicieron los campesinos a la hora en que encontraron la Virgen de Tocoroma. Y se tienen unas estatuas representativas de los campesinos, hasta incluso el perro que los acompañaba. También llévate una botella de agua porque por algo le dicen el agua de la Virgen. Esta montaña Tiene muchas escaleras. Esta montaña está
tiene como un reciero de agua y tiene como como un llavero, ahí eso uno lo abre y sale el agua. También Las dice que esa agua personas, es buena, ¿no? sí, que tiene es como curativa. es curativa. Uno pensaría, no, esa agua sale así como tipo rara, ¿de dónde sale el agua hasta acá? No tengan ese pensamiento porque esa agua sale de un arroyo, o sea, esa agua viene, es de un nacimiento de agua que hay por ahí y eso es muy bonito porque está muy conectado con la naturaleza, tiene muchos árboles, es muy fresco. También cómprenles a los comerciantes que hay en el agua de la Virgen. Venden manillas, collares y entre otras Veladores. cositas. Ya que te hablas de veladores, a veces cuando uno va a la hora de la Virgen tiene la costumbre de coger una vela y prenderla y pedir como una petición y prender. ¿Qué significa la vela? ¿O qué significa La vela significaría un deseo, una promesa que se le hace al agua de la Virgen. Les voy a colocar un ejemplo de un tío mío, de un primo. Mi primo cuando era pequeño, bebé, nació con una enfermedad en el pie que no podía caminar bien. Entonces mi tía, que vive en Cincelejo, se vino para el agua de la Virgen y con una vela, como dice mi primo como dice Harold, se hizo una promesa. Le pidió a la Virgencita, al agua de la Virgen, a la Virgen, que por favor le curara el pie a mi primo. Y años después mi tía volvió para acá con mi primo ya mayorcito para cumplir esa promesa porque sí lo había curado. Dato curioso. Ya que estamos en proyección estamos hablando de las vírgenes. Una de las vírgenes más conocidas es la de México. ¿Alguien de ustedes sabía cómo decirla? Sí, eso quería decirles, esa pintura es una de las, ahorita más adelantico les voy a hablar, es una de las 5 pinturas como el top 5 de las más representativas o las más Importante. sí, Así tipo, que siempre. más destacan. Esta pintura es de la Virgen de Guadalupe. Esta está tipo como en una capilla, en una iglesia, ¿sabes? Muy bonita, la tienen con las banderas de México así representadas. Si no son de México, tipo así, esa se ve mucho en los créditos de la novela, que es muy famosa, que es La Rosa de Guadalupe. Esa, en los créditos se ve como una grabación muy bonita donde se ve el cuadro. Este cuadro, como dato curioso, no tiene un autor, o sea, su autor es anónimo. Ahora les quiero hablar sobre, ya que estamos hablando sobre cuadros y el arte y todo esto, les voy a hablar de los otros cuadros, de los otros 4 cuadros que son muy famosos, muy representativos. El primero es algo que simboliza mucho las familias, porque este cuadro es muy famoso y principalmente se tiene el comedor, en el área del comedor, se tiene así, arriba y está muy bonito ahí todo. Hay muchas familias, en muchas casas tienen este cuadro. Y como se lo estarán imaginando, es el cuadro de la Última Cena, que es de Leonardo da Vinci. Dato curioso, duró 4 años haciéndolo, porque por los detalles que quería reflejar la última cena que tuvo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Otro dato curioso es que dicen que en la escultura de los apóstoles, cada apóstol está puesto según como se iban uniendo a Jesús. El primer apóstol, el segundo que se unió, el tercero y así que va por ese orden. Como dicen mis compañeros, este cuadro duró 4 años sin Leonardo da Vinci haberlo realizado, que fue entre 1495 y 1498. Y ustedes dirán, tipo, ¿qué creen ustedes que por qué duró tanto? Nuestro pensamiento principalmente fue, como ya dicen mis compañeros, porque tiene muchos detalles, muchos mensajes subliminales y por eso el día de hoy, actualmente también, se estudian mucho tipo estos mensajes que Leonardo dejó en sus cuadros, por eso pensamos que duró tantos años por todos los detalles y todo lo que va haciéndolos. Pues imagínense que demoró tanto que aún en la actualidad están saliendo nuevos detalles. Cada año, cada algo salen nuevos detalles de qué significa o qué hicieron, o que cada trazado tenía algo, cada color tenía su significado. Cada posición de los apóstoles, cada rasgo en la cara, Cada canción. movimiento de la posición de las manos, cómo está la cabeza, como dijo mi compañera. Hay otras personas que creen que como Jesús está en la mitad, que significa que Él es santo, que Él es alguien mayor, porque como está en el centro, significa que es algo más importante que lo Una demás. supremacía. También es algo como una importante. jerarquía. Bueno, el segundo cuadro al que les voy a hablar también es muy reconocido y es el cuadro de la creación de Adán, donde fue representado una figura de un hombre en su total desnudez, su creación, y se ve así
así como en estas posiciones así, y acá está una representación de un hombre que nos simboliza como a Dios. Entonces el hombre está así inclinado, como la mayoría de las personas saben, una inclinación como ese hombre tratando de alcanzar a Dios, como ese, y hay un punto medio donde los dedos casi se tocan, pero hay una línea invisible, o sea, una separación, y esto tiene un mensaje muy particular, o sea, muy esencial, porque nos muestra tipo como que el hombre siempre va a querer ser igual a Dios o estar igual o igualársele, porque al tocarse el dedo quiere decir que tiene tipo una conexión. Pero como se sabe, esto representa mucho, ya que Dios siempre va a ser ese símbolo con una supremacía sobre el hombre. Puede que el hombre sea igual, o sea, uno ve la imagen y ve tipo dos hombres, uno más viejo que el otro, total. Pero esto ¿por qué se puede ser? Porque como saben en el Génesis se habla que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero aunque sea esta la razón o sea, esta sea la formación, no quiere decir que sean iguales. Un dato curioso, como ella diría, muchos historiadores han estudiado que el significado de tocar los dedos es que uno se compara a Dios, que uno que sea la humanidad nunca se podrá comparar a Dios y nunca podrá llegar a ser igual. Otro también es que la desnudez significa lo ser puro. Cuando estaba desnudo Adán, cuando en el principio era una persona pura, como un niño, sin pensamientos malos, y era alguien sin creencias así como las de ahorita, que son malos, creencias como las de impuras. Hay una parte donde también están rodeados de ángeles. Esto les quiero decir que también hay una pintura muy famosa de este pintor Miguel Ángel, que es El fin del mundo, que está también pintado por este señor, creo que en la capilla. Sí. Y la capilla que yo les hablo es la Sexta Capilla y está ubicada en la ciudad del Vaticano. Esta capilla es muy famosa, muchos turistas van allá, por eso les digo que la religión tiene un impacto muy significativo. Porque las personas van mucho a ver, o sea, tienen muchos detalles, como dijo mi compañero, hay ángeles, arcángeles, nubes, o sea, se representa como desde el símbolo del paraíso, o sea. Otra cosa también importante que recalcar, el Vaticano cada algo abre estas puertas y se vuelve turístico para recaudar dinero. ¿Y qué hacen con ese dinero? Porque ganan bastante bueno. Empiezan y venden a las fundaciones, también las dan a los orfanatos y así, o a su propia religión y ayudan en las iglesias. De ahí es que viene como su primera fuente de dinero. Como dijo mi compañero, hacen donaciones a las personas necesitadas, a los huérfanos o a arreglos que necesiten la capilla. Bueno, la cuarta pintura, la quinta, ya la última, es sobre la Inmaculada Concepción, pintada por Bartolomé Murillo. Estas son el top 5 más representativos. Ahora les quiero hablar sobre los pintores. Antes de que toquen los pintores, un dato de los más curiosos que hay es que donde se encuentran la mayoría de estas esculturas o así, o las personas, o la parte donde más se encuentra arte, religión y esculturas religiosas es en el Vaticano, en el país Vaticano. En la ciudad. Sí, porque o sea, este lugar es muy sagrado, allá vive el Papa, tipo allá siempre se están los obispos, allá se encuentran. O sea, este lugar está situado en Roma, Italia, pero o sea, es la ciudad concentrada, o sea, eso es un país dentro de otro país. Es un país muy pequeño, o sea, ese país es prácticamente como la cuna así tipo del catolicismo. Bueno, los pintores que yo les quería decir tipo son Leonardo da Vinci, porque él es un pintor muy famoso y por lo que les dije anteriormente, con su pintura La Última Cena, es muy recordado este pintor. También puede que sea por su pintura La Mona Lisa, pero La Última Cena tiene un impacto muy significativo por su relación con la religión. Y también Miguel Ángel, porque pues Miguel Ángel fue alguien que pintó, al igual que Leonardo da Vinci, con mucho detalle, con muchos mensajes, o sea, él trataba de transmitir muchos mensajes que uno lo ve y, o sea, a primera vista no le encuentra ningún mensaje. Por eso muchos historiadores se han dedicado su vida a estudiar estas pinturas, para encontrar estos mensajes que los pintores trataban de transmitirnos a través del arte. Un dato también curioso es que Leonardo da Vinci no solamente fue un pintor, también fue un inventor, filósofo y fue estudiado en bastantes cosas. Esa persona fue una de las más inteligentes o mentes más brillantes de ese siglo. Leonardo da Vinci fue alguien que tuvo mucha influencia en la sociedad, en la humanidad,
porque como se sabe, fue pintor, fue filósofo, fue arquitecto, médico. Inventor. O sea, él fue alguien muy representativo. Ahora queremos hablar sobre el cine. ¿Hay alguna película que sepas? Mira, en el cine moderno, este año, en la Semana Santa, hicieron una nueva película para niños enfocados en animación, llamada El Rey de Reyes, que se trataba de Jesús, historias bíblicas desde el inicio de Jesús, desde cuando nació hasta que murió. Aquí mis compañeras también me van a ayudar. Unas de las historias, ¿cuáles son? Una de las más representativas que yo recuerde sería como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que participó en el pesebre y que el rey de ese tiempo de Jerusalén, que como se sentía amenazado por él, lo mandó a matar. Eso también trajo una tragedia en ese tiempo, que mataron a todos los niños menores de 2 años para que el rey no se sintiera amenazado. En ese tiempo María y José se tuvieron que ir y escapar del reino para poder que Jesús viva y se encuentre. Después de eso, la siguiente historia que me acuerdo que yo vi la película era cuando se perdía en el templo, que era el más conocido, que se perdió durante días y encontraron a Jesús. María y José estaban preocupados. Eso tiene un significado subliminal, si se puede decir así, que cuando José y María, los padres de Jesús, los padres adoptivos de Jesús, se dieron cuenta que su hijo no estaba, de una corrieron a buscarlo. Y esto quiere decir que nosotros como humanos, como personas, cuando veamos que estamos perdidos de nuestro Dios, se nos perdió o estamos alejados, corramos a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Cuando encontraron a Jesús, estaba predicándole a personas en el templo. También la siguiente sería cuando ya se encuentra con los apóstoles, empieza a pasear por todo y predicar, y empieza por los apóstoles. Uno de los primeros que encontré que en la película aparecía fue cuando encontró a Pedro, que él era una persona que pescaba junto con su primo, no me acuerdo si era hermano, pero pescaba con él. Y Dios le dijo, ven conmigo, en vez de pescar peces, pesquemos hombres. Bueno, la película que mi compañero Harold dijo trata sobre el nacimiento y toda la vida de nuestro Dios. La niñez. No, pero toda la falta, vida. Todavía su vida, o sea, es hay bastante extenso. los milagros que hizo. Uno de los milagros más conocidos es cuando curó a los 5 ciegos, o también cuando curó a las personas de las plagas. La lepra. La lepra, Los cuando acabó los leprosos. cuando le dio la vida. Cuando revivió también a su amigo, Lázaro, que ya llevaba 2 días muerto. Esa es una de las más representativas. Como anteriormente dijo mi compañero sobre las estatuas, pues aquí en Ocaña, en las procesiones, uno de los símbolos más representativos en las procesiones son las estatuas. Estas estatuas están decoradas de forma hermosas o con arte, para que las personas que estén alrededor de las estatuas se sientan alegres de estar en la caminata con nuestro Dios. Las procesiones también hay 2 estatuas, la de María y la de Jesús. Una de las más representativas acá es la de cuando Jesús encuentra a María. Los dos se encuentran y empiezan a danzar juntos. Como mi familia es católica, yo también soy católica, nosotros vamos a la iglesia de Santa Clara, la Inmaculada Concepción. Anteriormente, en los anteriores podcasts, les he hablado sobre los ¿Tipo castigos? No, los que acompañan a las estatuas, Los nazarenos. los nazarenos. Les he dicho cómo se visten, qué colores representativos, pero se me olvidó darles un pequeño detalle. El detalle es que en cada iglesia, para dar un toque de autenticidad, los padres o los monadillos se visten de diferentes colores. En la iglesia que yo les digo, la Inmaculada Concepción, tratan de cambiar de color cada año, pero como los que más predominan, los que más resaltan, serían el azul oscuro, el morado y el negro. Jerry, ¿qué me puedes decir, tipo, o sea, que mi compañero Harold dijo sobre, todos los milagros que hizo Jesús, que fueron buenos, trajo abundancia en pescados, ayudó a gente enferma que la sociedad tenía a un lado porque sufrían de lepra, una enfermedad incurable,
y la piel se va cayendo a pedazos, esas personas se mueren en vida. O sea, Jesús aquí en la tierra hizo muchos milagros, son cosas muy buenas por las personas. Y las personas, ¿cómo le pagaron? De la peor manera, castigándolo y comparándolo al lado de ladrones, de asesinos. Entonces, Jerry, ¿qué me puedes decir tipo de esas representaciones que hacen las personas en las caminatas, como quitarse las chanclas o los zapatos? ¿Qué me puedes decir? Bueno, las personas que acompañan en las caminatas se quitan los zapatos porque dicen que quieren estar igual a nuestro Señor. O sea, quieren sufrir lo que Él sufrió. Como lo he dicho en anteriores podcasts, hay algunas personas que se infringen autocastigos para Sentirse como se siente. sí, O para sentir igualarse. una redención. Como redimirse y sentir De todos ese sus perdón, pecados. querer sentir ese perdón, querer sentir el dolor, porque a través de ese dolor que sienten, quieren que Dios los perdone aún más, o sea, sentirse más conectados con Dios. Regresando al tema del cine, cada milagro tiene como su significado, como el que vos dijiste de los leprosos, también nos puede enseñar la gratitud de la gente, porque dice la Biblia que de esos 5 leprosos, de esa tanta gente que regresó, nada más regresaron como 2 a ir con Jesús cuando él predicaba, o de los 5 mostraron gratitud, fueron poquitos, no todos. Fueron ingratos. También con los ciegos. O también otro milagro que significa la fe es cuando Jesús caminó en el agua, que le mostró a Pedro. A los apóstoles. Es que iban en un barco y en eso Estaba lloviendo, estaba haciendo una tormenta. Dios se metió a dormir al barco y los apóstoles quedaron solos. En eso empezó a llover una tormenta y como lo dio nuestro Señor, los muy cobardes o que tenían falta de fe pensaron que se iban a ahogar por la tormenta. O sea, que el barco se hundía. Algo que te corrijo de eso es que Jesús no estaba en la barca, él se había quedado y él se fue caminando en esa tormenta hasta la barca y se encontró a Pedro y los apóstoles se asustaron porque ustedes imagínense en una tormenta encontrar a él caminándose ustedes, ellos pensaron que era un demonio o que era un ser sobrenatural, ellos se asustaron. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba caminando en una tormenta hacia ti, el vos en un barco, una noche lluviosa, cayendo rayos. Creo que me acuerdo que en esa parte Jesús como que lo regaña y Sí, le dice porque le falta de cobarde, fe. Le dice falta falta de de fe. miedo Y le dice así a Pedro, si tienes fe en mí, ven y camina, y le da la mano, donde ofrece, y Pedro también camina en el agua por un instante, pero después se cae el agua. Eso tiene un significado bíblico y que dice que una persona con fe puede hacer lo que sea. Ahí le faltó fe y se hundió. Y cuando la tuvo bien, pudo caminar sobre el agua. Otro también significado pudo ser cuando él se entregó, o cuando Judas lo entregó por 30 monedas de plata, él se dejó, él no se resistió. En cambio, Pedro cogió y le cortó la oreja a uno de los guardias. Eso fue decir, y Dios vino con tanta pureza y todo, cogió y le pegó la oreja. Bueno, hablando de otras películas, aparte, ¿cuál es una de las más representativas en Semana Santa que tú has visto, Chely? Tuvo un impacto muy grande, más que todo aquí en Colombia, que se ve, fue La Pasión de Cristo. Esta película es muy famosa, esta película fue del 2004, es una película donde nos retrata o nos muestra cómo sufrió Jesús, o sea, cómo se le vendió por unas simples monedas, o sea, el dolor que le causaron. También hay una escena muy particular que es muy famosa y se habla actualmente sobre ella, y tiene un simbolismo, un mensaje muy subliminal, así como, a simple vista uno cree que no tiene ningún significado, es una escena más, una escena para infligir miedo o tensión, aunque tiene su cierto toque sí de tensión en la película. Por eso esta escena destaca mucho la película, y es la escena donde sale, o sea, está Jesús recibiendo latigazos por parte de los guardias y está subiendo la cruz en la que fue crucificado en su espalda. Y él está subiendo un monte mientras las personas le gritan, le pegan, lo insultan, lo tratan de lo peor. Como si fuera un criminal. O sea, son muy ingratos con Jesús. Y en esta escena se ve que su madre, que es María, pues obviamente al ver a su hijo ser tratado de esta manera injusta y
ser muy maltratado y todo esto, pues ella está triste, llorando y persigue a su hijo en la caminata. Desconsolada. Sí, y en esta parte hay una escena que es un tanto perturbadora, como tiene mucha tensión, también es como, tiene mucho simbolismo, que puede ser visto desde un punto de vista bien o mal, y es la escena donde María, en esta multitud de gente, ve una figura de una persona que tiene una cara, o sea, tiene unas facciones, un rostro muy difícil de andrógino. reconocer, porque O sea, tiene gestos de un hombre, pero al mismo tiempo tiene gestos de una mujer. esto es algo muy particular y tiene mucho simbolismo. Porque, o sea, al ser andrógino, como dijo mi compañero, quiere decir que tiene facciones De mujer y de tanto hombre. femeninas como masculinas. O sea, a simple vista no se puede distinguir si es mujer o hombre. Y esta mujer esta persona, que más que todo trata de representar a una mujer, porque ahorita les digo por qué motivo, porque esta mujer tipo está parada en medio de la multitud. O sea, esta escena está llena de drama y de mucha tensión. Está parada en la multitud y está cubierta completamente por una capa negra, una túnica negra. Y lo único que se le ve es el rostro y las manos en sí. Y esta mujer en particular está cargando a una especie de bebé, o sea, una representación de un niño. Y obviamente al verlo, o sea, al ver la escena donde se muestra la cara de este personaje, porque él está volteado, o sea, ella lo tiene cargado, y al momento en que se voltea, se muestra un rostro muy perturbador, muy feo. Es como un niño, pero tiene la cara de un hombre, pero es una cara muy desfigurada, muy fea. Como de un viejito. Y particularmente con su lenguaje corporal, se saca tipo como el dedo de la boca y hace una mirada muy fea, o sea, una mirada llena como de reproche, de superioridad. Como una mirada de que yo gané y tú perdiste. Sí, una mirada así súper fea, y se la tira a María, mientras que esta mujer lo mira serio y lo va cargando así como agullándolo. ¿Esto qué representa? Esto quiere representar como una burla hacia María, como a ver su reacción, una burla hacia María, hacia Jesús, hacia Dios, de cómo Satanás, aun siendo el propio diablo, como se le dice, sí cuidó a su hijo, o sea, una burla hacia Dios más que todo, de cómo está arrulla a su hijo, mientras María ve cómo a su hijo lo castigan. O sea, este bebé es Lucifer, que es el ángel caído, y se ve como Satanás sí lo cuida y lo tiene en sus brazos. Por esto esta escena es muy impactante y tiene un mensaje muy controversial, muy profundo en la película. Por eso la Pasión de Cristo es muy recordada, particularmente por el miedo de que esta escena provocó. Pero más que toda esa escena también hace que da miedo, porque en el momento exacto donde María se ve con la mujer o con la cosa que está de negro, todas las partes se queda como en silencio. Y es Sí, como o sea, solamente como que se detuvieron. como el tiempo se detuviera, los demás estuvieran hablando y solamente ellos se quedan mirando fijamente. O sea, por sin eso les bullas, digo sin nada. que uno al analizar esta escena puede hacerse la idea de que esto no es un ser, esto no es un humano, o sea, esa mujer que tiene ese niño no es una persona normal, o sea, es un humano. Y tanto la mirada que le tira a las dos personas, a María, o sea, una mirada, y, o sea, como dice mi compañero, María se sintió en un trance, donde solamente estaba ella y esta persona, no escuchaba las nada. dos miradas, y ella estaba perdida en ese momento, o sea, no supo más del mundo en este momento. Y también esto quiere representar la valentía que tuvo María al enfrentarse con el propio Satanás y no bajarle la mirada en ningún momento. Esta escena también fue muy perturbadora, pero en algunas partes la quitaron. Ahora casi en las que se transmiten normalmente de Caracol, esa escena ya no aparece, porque asustaba a los niños. Porque hay, como dijo mi compañero, hay diferentes versiones. Claramente, pero una de las que más recuerda uno, porque las colocaron en Caracol, ¿qué más podemos hacer? Pues es la que me dijo la compañera. Siempre en la escena que aparecía la mujer, pues uno se asustaba porque uno reflejaba eso, uno miraba el desafío, la tensión de esa escena. La tensión. Bueno, para concluir con este podcast, queríamos como recordar que, o sea,
Hoy hablamos principalmente sobre el impacto que ha tenido la Semana Santa en el arte, la cultura, las historias, el cine, el teatro y como ya les hablamos anteriormente de algunas lugares turísticos, tanto aquí en Ocaña como en Brasil, que ya es otro país, también en películas, En cultura. en la cultura, de cómo, el arte, las cómo se pinturas. refleja la Semana Santa en Ocaña. Bueno, Muchas gracias por muchas escucharnos. gracias por escucharnos y bye.